Buenos días, doctor, compañeros. Continuando, mi compañera Hania Karina y yo abordaremos el punto número 9 del libro La corrupción y los gobiernos de Susan Rose Ackerman, titulado El control del poder político. Este capítulo analiza cómo el diseño institucional puede ser una herramienta poderosa para frenar los abusos de poder, contener la corrupción y fortalecer la legitimidad de los gobiernos. La autora nos plantea que la corrupción no es solo un problema de individuos deshonestos, sino de sistemas que no cuentan con suficientes frenos, contrapesos y sobre todo una vigilancia continua. El poder político sin control tiende a corromperse y esto Ackerman insiste en la necesidad de fortalecer la estructura de vigilancia, la división de poderes, la apertura pública y la independencia judicial. A lo largo de este análisis abordaremos 6 mecanismos clave que pueden ayudar a controlar el poder y reducir los incentivos para el comportamiento corrupto. Empezaremos con el punto número 9: controles y equilibrio en los procesos legislativos. Susan Rose Ackerman destaca que el poder legislativo no puede ser visto únicamente como órganos que producen leyes, sino como un espacio institucional que debe operar bajo un estricto mecanismo de vigilancia mutua. La esencia de este apartado radica en subrayar que los procesos legislativos bien estructurados pueden actuar con una defensa contra la corrupción con una contracorrupción sistemática. Pero para entender por qué esto es crucial, es necesario observar primero el problema de fondo. Cuando el poder legislativo se encuentra concentrado en manos de un solo partido o bajo la influencia directa del Ejecutivo, se llega a correr el riesgo que se convierta en un órgano pasivo o incluso cómplice de prácticas corruptas. Este, ¿Cómo decirlo? Este desbalance institucional genera escenarios donde la legislación ya no responde al interés público, sino a intereses particulares, debilitando así la representatividad como la rendición de cuentas. Frente a esta amenaza, ¿qué soluciones plantea esta autora? Eh, Ackerman propone una serie de reformas institucionales orientadas a reequilibrar el poder legislativo y cerrar los espacios a la corrupción. En primer lugar, resalta la importancia de una verdadera separación de poderes, donde el legislativo tenga capacidad real de contrapesar al ejecutivo. También sugiere que los procesos transparentes con deliberaciones abiertas y trazabilidad de las decisiones. Además, Además insiste que el fortalecimiento de los comités legislativos especializados que actúan como filtros técnicos y éticos en la revisión de leyes. A su vez también propone el uso de mayorías calificadas para evitar la imposición de leyes con mayorías simples, eh, lo que obliga al consenso. Y finalmente destaca el valor de incorporar una participación ciudadana por medio de audiencias públicas o de consultas con una forma de legitimación y vigilancia externa. Este medio no solo pretende mejorar técnicamente ¿cómo decirlo? La técnica legislativa, sino también su integridad y su función como pilar en el control institucional. Las implicaciones políticas y sociales, eh, si estas reformas se aplican con coherencia, pueden transformar radicalmente la relación entre el poder y la ciudadanía. Un legislativo con contrapesos efectivo no solo frena la corrupción, sino también fortalece la confianza ciudadana, la confianza social sobre todo en las instituciones y en la democracia representativa. Por el contrario, cuando estas salvaguardas no existen o son débiles, se abre la puerta a un fenómeno conocido como una captura legislativa, donde las leyes dejan de servir al interés público y comienzan a responder a intereses privados o facciones dominantes.
Este apartado se entrelaza directamente con otros mecanismos de control del poder político. Por poner un ejemplo, si el legislativo falla, se espera que los tribunales o las fiscalías independientes puedan corregir estos excesos. Ahora, asimismo, la transparencia y la apertura que aborda más adelante son completamente fundamentales para poder funcionar estos equilibrios de poder. Eh, por poner un ejemplo práctico, podríamos mirar el caso de Estados Unidos, donde si bien existe una estructura legislativa compleja, el poder de los grupos de intereses han demostrado la necesidad de mantener y fortalecer los filtros institucionales. En ese contraste, en países de Latinoamérica como México, nuestro país, cuando solo un partido controla la mayoría legislativa, muchas veces se aprueban reformas aceleradas, sin deliberación profunda ni una participación ciudadana, lo que puede derivar a la corrupción legislativa institucionalizada. Ahora, hemos visto cómo el diseño del proceso legislativo puede frenar o facilitar la corrupción. Avancemos a un segundo punto, que es el desarrollo responsable de la legislación, donde se analiza cómo debe la legislación elaborar una ley con una vista técnica y de largo plazo. En este segundo apartado, Ackerman plantea que no basta tener procesos legislativos equilibrados, también es fundamental el desarrollo de leyes de una manera responsable, es decir, son criterios técnicos, éticos, orientados al bienestar colectivo. El foco se desplaza ahora a un contenido de leyes, cómo se diseñan, con qué objetivos y bajo qué presiones. La autora subraya que una legislación irresponsable, apresurada o capturada por intereses privados, aunque surja de un proceso formalmente legítimo, puede terminar fomentando la corrupción en lugar de combatirla. Para entender este problema con más profundidad es necesario identificar cómo se origina esta disfuncionalidad en el desarrollo legislativo. Bien, uno de los mayores riesgos en la llamada captura legislativa de los grupos económicos, políticos, influyen en el contenido de leyes para proteger sus propios intereses. Esto sucede en contextos donde análisis técnicos sólidos, donde las leyes se aprueban con poca deliberación y sin estudiar sus efectos a mediano y largo plazo. eh, Nuestra autora nos advierte que muchas leyes están redactadas de una forma ambigua, donde deja márgenes para la interpretación discrecional o simplemente ignoran las condiciones reales del país, lo que abre espacios al abuso, la corrupción administrativa y vacíos legales que se explotan con impunidad. Bien, para frenar este fenómeno, Ackerman propone varios caminos complementarios. El primero de ellos es promover un análisis técnico riguroso que cada iniciativa legislativa cuente con un estudio de impacto económico, social y administrativo. Segundo, asegurar el proceso legislativo, que incluye consultas por expertos académicos y organizaciones de sociedad civil que puedan advertir sobre los efectos negativos de ciertas normas. Otra es evitar ambigüedades deliberadas en el lenguaje jurídico, ya que estas son puertas abiertas para la interpretación corrupta de la ley. Por último, establecer mecanismos de evaluación posterior a la promulgación que revise si la ley está cumpliendo su objetivo o si ha generado consecuencias eh, negativas. Este, Ahora, las implicaciones políticas y sociales en este aspecto interesante. Una legislación mal diseñada puede tener efectos devastadores. Por tener un ejemplo, estos tres: puede legitimar prácticas corruptas bajo un margen legal. Segundo, puede fomentar la opacidad si no exigen
rendiciones de cuentas. Y 3, puede ser inoperante, generando vacíos de funciones y empresarios que aprovechen para desviar recursos o eludir sus obligaciones. Una técnica débil éticamente diferente es en muchos casos un instrumento de corrupción legalizada. Por eso desarrolla leyes con responsabilidad. eh, no es un lujo académico, sino una necesidad urgente en cualquier democracia funcional. Visto esto, eh, comprendemos que el diseño de las leyes es tan crucial como su proceso de aprobación. Ahora, daremos un giro hacia el contexto territorial e institucional en el que esas leyes operan, analizando cómo el federalismo puede ofrecer un espacio alternativo para escapar a estructuras corruptas centralizadas. En este apartado, en el apartado 3, Ackerman nos introduce el concepto de federalismo como un mecanismo institucional que puede limitar el proceso político y con ello reducir incentivos para la corrupción. La idea central aquí es que un sistema federal, al distribuir el poder político entre distintos niveles de gobierno nacional, estatal y local, genera competencia entre jurisdicciones. Esa competencia puede ser saludable cuando los ciudadanos, empresas y organizaciones pueden trasladarse a regiones donde el gobierno es más eficiente, más transparente o menos corrupto. Así, el federalismo no es solo eh, una descentralización de la administración, sino que ofrece a los actores sociales un margen de decisión y presión bajo hacia arriba. Eh, Sin embargo, la descentralización del poder también implica ciertos riesgos. Ackerman advierte que si no se contribuye mecanismos de coordinación y vigilancia entre niveles de gobierno, el federalismo puede simplemente reproducir la corrupción en escalas más pequeñas. En lugar de un sistema de competencias institucionales virtuosa, podría surgir un archipiélago de gobiernos locales dominando por redes clienterales o élites políticas sin controles efectivos. Además, en contextos de desigualdad regional, el traslado no siempre es viable. La gente pobre no puede cambiar de estado o de municipio buscando un gobierno mejor. Por lo tanto, el voto con pies puede volver una opción solo para ciertos sectores, dejando otros atrapados en sistemas locales corruptos o ineficientes. Eh, para el federalismo funciona como un instrumento de control político y no como una simple fragmentación de poder. Ackerman aquí nos propone establecer con marcos nacionales de vigilancia y rendición de cuentas que supervisen el actuar de gobiernos locales y estatales, como promover la transparencia y competiciones horizontales entre gobiernos e incentivando las buenas prácticas mediante mecanismos de comparación pública. Y por último, establecer incentivos para la innovación pública local, premiando a los gobiernos que desarrollan políticas más limpias, eficientes y participativas sobre todo. Bueno, el federalismo puede empoderar a los ciudadanos, acercar a la toma de decisiones a las comunidades y permitir soluciones adaptadas a la realidad o a realidades específicas. Pero también puede producir fragmentación institucional, este, una dispersión de la corrupción nacional, y por eso no se trata solo de descentralizar, sino de crear redes de corresponsabilidad entre niveles de gobierno donde los ciudadanos puedan comparar, exigir y en ciertos casos elegir no solo a gobernantes, sino también a tipos de administración pública bajo la cual desean vivir. Eh, este apartado, de los más interesantes, eh, dialoga de manera directa con el tema de la apertura y la responsabilidad que abordaremos más adelante.
ya que la descentralización debe ir acompañada por mecanismos de transparencia y de un control ciudadano. Además, conecta con el apartado anterior, en el sentido de que una ley nacional mal diseñada puede tener efectos distintos según el contexto local donde se aplique. El ejemplo, o un ejemplo claro, perdón, en Estados Unidos el federalismo ha permitido a ciertos estados se conviertan en referentes de innovación y transparencia, como California o Massachusetts, mientras otros enfrentan escándalos de corrupción frecuentes a comparación de estos. En México la autonomía estatal ha permitido tanto avances significativos como gobiernos locales con mecanismos participativos y abiertos, como casos preocupantes de corrupción estructural en estados donde con débil fiscalización y control ciudadano como Veracruz o Morelos en ciertos periodos. Bueno, hasta aquí hemos revisado tres mecanismos fundamentales para el poder político, los equilibrios legislativos y el desarrollo responsable de las leyes, y el papel del federalismo como un espacio de competencia institucional. Esos tres elementos muestran que la lucha contra la corrupción no depende solo de castigos, sino de unas estructuras inteligentes que limiten el poder y promueven la integridad desde un diseño del sistema más favorable, transparente y justo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, doctor. Y a continuación yo los dejaré con mi compañera Jania Karina, quien continuará este análisis con el cuarto, quinto y sexto mecanismo bajo ese tema visto. Muchas gracias.